10 días de casados. 2 veces entre semana, 3 veces en fin de semana. En 10 días, fueron más de 20 veces. Mi esposo de 60 años, Arturo, no conocía el descanso, y yo no le pedía que se detuviera. No quería hacerlo. Cada vez que se acercaba, mi cuerpo era el primero en abrir la puerta, y al terminar, mientras recuperaba el aliento, me encontraba con una sonrisa dibujada en mis labios. Para contar esta historia, debo retroceder 3 meses. Hace 3 meses, cada mañana preparaba el desayuno, pero la única que comía era yo. Hacía sopa de tortilla, pero con un tazón era más que suficiente. El lugar frente a mí en la mesa siempre estaba vacío, pero extrañamente, nunca pude quitar ese lugar. Siempre ponía un plato y cubiertos. Me casé a los 26 años. Mi primer encuentro con mi exesposo, Ramírez, fue ordinario. Desayunábamos juntos, por la noche veíamos las telenovelas y de vez en cuando íbamos de la mano al mercado. Así era nuestra vida. Todo estuvo bien hasta que nació nuestra hija, Sofía, a mis 28, y sus llantos llenaban la casa. Mi exesposo cambió después del primer cumpleaños de Sofía. Por recomendación de un conocido, incursionó en una inversión que salió terriblemente mal. A medida que las deudas se acumulaban, se convirtió en un hombre que comenzaba sus días con una botella de tequila. No fueron 1 ni 2 las veces que lo encontré dormido en el sofá de la sala, con botellas vacías a su lado. Al principio, intenté disuadirlo, pero solo recibía silencio a cambio. Primero desapareció la conversación. Luego, el contacto visual. Y pasó tanto tiempo que ya no recordaba la última vez que nuestras manos se habían rozado. Vivíamos en la misma casa, pero incluso al cruzarnos en el pasillo, nos evitábamos. El paraguas junto a la puerta de entrada tocaba mi mano con más frecuencia que el hombre al que llamaba esposo. Fueron 25 años. ¿Por qué aguanté tanto? Ahora que lo pienso, la respuesta es una sola: por Sofía. La idea de no derrumbarme frente a mi hija me hizo apretar los dientes y seguir adelante. Comencé a estudiar para ser consejera, no para entender mi propio corazón, sino porque necesitaba una razón para seguir resistiendo. Hace 2 años, mi exesposo falleció de un infarto al miocardio. Recibí la llamada del hospital de madrugada. Durante todo el trayecto en taxi, mi mirada se perdió por la ventana. Al llegar a la morgue y confirmar su rostro, sentí que debía llorar, pero las lágrimas no salieron. Ni siquiera sabía si debía llorar o sentir alivio. Al volver a casa después del funeral, sobre el sofá de la sala, estaba la manta con la que solía cubrirse, doblada. Mientras la guardaba en el closet, no sentí tristeza, sino un profundo vacío. Sentí que 25 años habían terminado tan ligeramente como el simple acto de guardar una manta. Hasta aquí la historia de mi exesposo. Tras su muerte, obtuve mi certificación de consejera y comencé a trabajar en el Centro de Apoyo para la Mujer de la Alcaldía. De día, me adentraba en los corazones de otras personas. De noche, comía sola. Al sentarme a la mesa, el lugar de enfrente estaba vacío. Aunque siempre se sintió vacío, incluso cuando mi exesposo estaba, ahora que realmente lo estaba, el espacio parecía inmenso. Fue un jueves, hace 3 meses. Tenía una reunión de enlace en el centro comunitario del barrio, como parte de un programa de la alcaldía. Caminaba por el pasillo hacia la sala de consejería, cuando escuché música proveniente del salón principal. La puerta estaba entreabierta y me asomé. Unas 15 personas de la tercera edad estaban en filas, haciendo ejercicios de activación física. La persona que los dirigía era Arturo. Para tener 60 años, su espalda era increíblemente recta. Sus hombros se veían firmes bajo la ropa deportiva, y su voz, al dar las instrucciones, resonaba clara hasta el fondo del salón. Cuando los mayores se equivocaban en un movimiento, él sonreía y lo demostraba de nuevo. Me quedé allí, en la puerta, incapaz de moverme. Habrán pasado unos 5 minutos cuando Arturo se giró y nuestras miradas se encontraron. Era de esas personas cuyos ojos casi desaparecen al sonreír, y esa sonrisa me la ofreció a mí, una extraña, sin ninguna reserva. ¿Vino a la clase de activación?, me preguntó al salir, una vez terminada la sesión. Le dije que no. Entonces, fue a la máquina expendedora del pasillo y me trajo un café. Si tiene tiempo, tómese uno antes de irse. Me senté a su lado y sostuve el vaso de papel. El café estaba tibio, pero mis manos se sentían extrañamente calientes. Desde ese día,
Incluso cuando no tenía asuntos que atender en el centro comunitario, buscaba un pretexto para ir. Durante un mes, tomamos unos 12 cafés, caminamos 6 veces por el sendero del parque contiguo, y un día, me senté al fondo del salón y observé su clase de principio a fin. Cada vez que nos veíamos, Arturo pronunciaba mi nombre completo, Isabel. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba por mi nombre de esa manera. Una tarde, un mes después, mientras caminábamos por el sendero, Arturo se detuvo y extendió su mano hacia mí. Sin decir una palabra, su mano abierta esperaba bajo la luz de un farol. La palma hacia arriba, los dedos ligeramente separados. La miré por unos 3 segundos antes de poner mi mano sobre la suya. Después de 28 años, alguien tomaba mi mano. Para ser exactos, era la primera vez desde el día de mi boda. Arturo entrelazó sus dedos con los míos y acarició el dorso de mi mano con su pulgar. Con ese simple roce, sentí una corriente eléctrica recorrer todo mi brazo. La mano de Arturo apretaba con una fuerza inusual. Normalmente, la primera vez que tomas la mano de alguien, el agarre es suave, pero él la sostenía con fuerza, como si temiera que se le escapara. En ese momento, simplemente pensé que era parte de su personalidad y no le di importancia. Isabel, quiero desayunar contigo, todos los días. Una mañana, Arturo se detuvo frente a una banca del sendero y me lo dijo. Era una propuesta modesta, pero esas palabras me atravesaron el corazón. Recordé todas las mañanas que había pasado comiendo frente a un lugar vacío, y en mi mente, vi la imagen de este hombre sentado allí. Sí, cuando esa única palabra salió de mi boca, mi voz se quebró. Quería decir más, pero mis labios temblaban tanto que no pude. Esa misma tarde, junto a la banca, sin soltar mi mano, Arturo se inclinó hacia mí. Pensé que su frente tocaría la mía primero, pero fueron sus labios. Fue un beso ligero, pero definitivo. Sin darme cuenta, cerré los ojos, y detrás de ellos, mi mente quedó en blanco. La mano de Arturo acunó mi mejilla. Su palma era ancha, y las yemas de sus dedos ligeramente ásperas. Cuando esa aspereza rozó debajo de mi oreja, mis rodillas flaquearon y me incliné medio paso hacia él. El otro brazo de Arturo me sostuvo por la cintura, y la luz del farol unió nuestras sombras en una sola. Incluso después de que nuestros labios se separaron, no pude abrir los ojos por un buen rato. Sentía que si lo hacía, el sueño se rompería. Sentí la respiración de Arturo, riendo en silencio con su frente apoyada en la mía, y solo el sonido del viento de primavera, agitando las ramas de los jacarandas, llenaba el espacio entre nosotros. Cuando abrí los ojos, Arturo estaba sonriendo. Era esa sonrisa que hacía desaparecer sus ojos. Pero en el instante en que la sonrisa se desvaneció, su mirada se desvió de mi rostro por un momento. Fijó la vista en algún punto al final del sendero, y cuando sus ojos volvieron a mí, tenían una sombra que yo no conocía. Pero entre los pétalos de jacaranda que el viento arrastraba, esa sombra desapareció rápidamente. Al llegar a casa, llamé a mi hija, Sofía. Contestó antes del tercer timbre, y yo, después de una larga pausa, apenas pude hablar. Sofía, mamá tiene algo que decirte. ¿Qué pasa, mamá? Mamá, se va a casar de nuevo. Hubo un breve silencio. Sofía suspiró y luego, con voz tranquila, preguntó, ¿es una buena persona? Sí, creo que es una buena persona. Aunque dije, buena persona, dentro de mi pecho se arremolinaba una emoción mucho más grande. Así, a una edad tardía, decidí volver a ser la esposa de alguien. En ese momento, no lo sabía. No sabía por qué este hombre me tomaba la mano con tanta fuerza, ni por qué su mirada vacilaba por un instante después de sonreír. Me tomaría bastante tiempo descubrir la razón de todo aquello. Firmamos el acta de matrimonio en el registro civil. No hubo una gran ceremonia ni invitados. Arturo me entregó el bolígrafo mientras deslizaba los documentos, y mientras yo firmaba, él me rodeó los hombros con su brazo. La funcionaria del registro nos dijo un breve «Felicidades», y con esa sola palabra sentí un nudo en la garganta. Esa noche, nos sentamos uno frente al otro en una pequeña fonda y comimos sopa de tortilla. El vapor que subía del plato cubría y descubría intermitentemente el rostro de Arturo, una imagen que se quedó grabada en mi memoria. Cada vez que el vapor se disipaba, Arturo estaba sonriendo, y yo, con la cuchara en la mano, me quedaba absorta mirando su rostro. Este hombre ahora es mi esposo. Después de comer,
Fuimos a la casa de Arturo, o mejor dicho, ahora nuestra casa. Al abrir la puerta principal, mis pantuflas, que Arturo ya había llevado, estaban pulcramente colocadas. Ese par, para el cual él había hecho un espacio junto al zapatero, hizo que me detuviera por un momento. Hacía tanto tiempo que nadie preparaba algo así para mí. Mientras desempacaba, exploré cada rincón de la casa. La sala estaba impecable, pero no había ni una sola fotografía colgada. En las paredes solo quedaban las tenues marcas de antiguos marcos. En su estudio, la estantería estaba repleta de libros sobre educación física, y en un rincón había un par de mancuernas y bandas elásticas. Entonces noté un cajón debajo del escritorio. Todos los demás cajones estaban abiertos o tenían manijas lisas, pero solo ese tenía un pequeño candado. ¿Y esto?, le pregunté a Arturo. Vi que su mano, que movía mis cosas, se detuvo por un instante. «Ah, eso es viejo, no te preocupes por eso», lo dijo con una sonrisa, pero las arrugas alrededor de sus ojos tardaron un segundo más en aparecer. Su boca sonreía, pero sus ojos no la seguían. Su mirada rozó el cajón y rápidamente se desvió hacia otro lado. Pensé que no era apropiado indagar desde el primer día, y desvié la mirada. Fue nuestra primera noche. Tengo que ser honesta. En mis 54 años de vida, nunca me había sentido tan deseada por alguien. Durante 25 años, lo único que recibí de mi exesposo fue su espalda al darse la vuelta. Pero Arturo me miró a los ojos, besó suavemente mi frente y preguntó, «¿Estás bien?». Esas 3 palabras me oprimieron el pecho. Alguien que me preguntaba si estaba bien. Asentí, y la mano de Arturo descendió lentamente sobre mi espalda. El calor de su palma se extendió por mi columna, y todo mi cuerpo, que estaba tenso, se relajó de golpe. Alguien que decía mi nombre, que escuchaba mi respiración, que no soltaba mi mano y estaba a mi lado. Solo en ese momento comprendí cuán largo había sido el tiempo en que no le había importado a nadie. Apoyé mi frente en el hombro de Arturo. Su camisa olía a jabón. Mientras inhalaba ese aroma y cerraba los ojos, sentí que la parte trasera de mis orejas ardía. Cuando todo terminó, mientras miraba al techo recuperando el aliento, Arturo, aún sosteniendo mi mano, dijo en voz baja, «Perdóname. ¿Por qué te disculpas?». Arturo abrió la boca para decir algo, pero la volvió a cerrar. Después de un largo silencio solo añadió, «Por nada». No entendía por qué se disculpaba, pero la fuerza con la que su mano apretaba mis dedos era tan intensa que no me atreví a preguntar más. Incluso después de que me dormí, su mano no se soltó. A la mañana siguiente, me desperté antes que Arturo. El reloj digital marcaba las 6:30, pero su lado de la cama ya estaba vacío. Las sábanas estaban perfectamente dobladas y vi sus tenis mojados, ordenadamente colocados junto a la entrada. Había salido a correr a las 5 de la mañana. Así se estableció nuestro ritmo. Entre semana, una vez por la mañana antes de ir al trabajo y otra al volver por la noche. Los fines de semana, hasta 3 veces, incluyendo la tarde. Y cada vez, al terminar, Arturo decía las mismas palabras. «Perdóname». Y yo siempre respondía de la misma manera. «No pasa nada». Su rutina de levantarse a las 5 de la mañana tampoco fallaba un solo día. Una vez, me desperté de madrugada y lo vi salir. Su mano temblaba mientras se ataba las agujetas de los tenis en la entrada. No supe si el temblor era por el frío o por otra cosa, y sin preguntar, volví a cerrar los ojos. Pasó una semana. Contando con los dedos, habían sido 16 veces. Mi cuerpo estaba, sin duda, cansado. Por la mañana, al levantarme, sentía la espalda rígida y los tobillos me dolían. Pero cada vez que Arturo se acercaba, mi corazón reaccionaba antes que mi cuerpo. Sentía que un lugar que había estado vacío durante 25 años comenzaba a llenarse poco a poco, y no podía resistirme a ello. Llegó la mañana del 10º día. Estaba en la cocina, a punto de romper un huevo, pero no tenía fuerza en los dedos. Los 2 huevos que saqué del refrigerador rodaban en mi palma, y finalmente tuve que golpearlos contra el borde del tazón para romperlos. Mientras veía la yema deslizarse sobre el sartén, de repente quise mirarme en un espejo. Bajé el fuego y caminé hacia el baño. Me miré en el espejo sobre el lavabo, y el rostro que vi me pareció desconocido.
Mis mejillas tenían un rubor saludable y las comisuras de mis labios estaban ligeramente levantadas, en contra de mi voluntad. ¿Esta soy yo? Escuché el sonido de alguien quitándose los tenis en la entrada. Eran los pasos del hombre que salía a las 5 de la mañana a correr y regresaba. El hombre que se levantaba a la misma hora todos los días, hacía ejercicio, se duchaba y se sentaba a la mesa a decir «buenos días» con una sonrisa. Sus pasos se acercaban a la cocina. Mi corazón se aceleró. A mis 54 años, el corazón me latía solo con escuchar los pasos de alguien. «Isabel, ¿hiciste huevos estrellados?», preguntó Arturo, de pie en la puerta de la cocina. Tenía sudor en la frente y el cuello de su ropa deportiva estaba húmedo. «Sí, aunque se me rompió la yema. Los rotos son más ricos». Diciendo eso con una sonrisa, Arturo se sentó a la mesa y antes de tomar la cuchara tomó mi mano. Después del desayuno, fui a trabajar al centro comunitario. Tenía 2 sesiones de consejería por la mañana y por la tarde planeaba organizar documentos. Al cambiar mis zapatos por pantuflas en la entrada y caminar por el pasillo, escuché la voz de Arturo dando instrucciones desde el salón principal. Normalmente, me habría detenido a mirar, aunque fuera un momento. Pero ese día bajé la cabeza y seguí hacia mi oficina. A mitad del pasillo, una de las voluntarias del centro se me acercó. Con una sonrisa radiante, me miró de arriba abajo y me dijo: «Señora Isabel, qué bien se ve últimamente. ¿Alguna buena noticia?». «No, nada en especial», respondí con una sonrisa, pero sentí mis orejas arder. Cuando estaba a punto de abrir la puerta de mi oficina, escuché risas provenientes del pasillo. No entendí bien, pero la palabra «recién casados» llegó a mis oídos, seguida de un murmullo de 2 o 3 voces bajas que se alejaron hacia el salón principal. ¿Cómo me verán los demás? Abrí los expedientes de consejería, pero las letras no entraban en mis ojos. Con el bolígrafo en la mano, me quedé mirando por la ventana durante un buen rato. Al terminar las sesiones de la mañana, llegó la hora del almuerzo y salí del centro. Llamé a Lupe. Sentía que si no hablaba con alguien, no podría soportarlo. La fonda de Lupe estaba a 2 paradas de autobús, y durante el trayecto, mi rostro reflejado en la ventana volvió a llamar mi atención. Era un rostro diferente al de hacía 10 días. No podía explicar qué o cómo había cambiado, pero sabía que si Lupe me veía, notaría algo. La fonda estaba llena de clientes por la hora del almuerzo. Lupe estaba en la cocina preparando tacos, pero al verme, se secó las manos y salió. Nos sentamos en una mesa en la esquina, y mientras me servía un plato de chilaquiles, me preguntó: «Oye, ¿qué pasa? Si me llamas tú primero, es que algo grave ocurrió». No sabía por dónde empezar, así que me limité a pinchar y soltar un trozo de tortilla con el tenedor un par de veces. Mientras Lupe esperaba con los brazos cruzados, finalmente empecé por el número. Los fines de semana son 3 veces al día. El tenedor de Lupe se detuvo. «¿Qué? ¿3 veces al día? ¿Ese señor de verdad tiene 60 años? Y entre semana, 2 veces. Una por la mañana y otra por la noche. Dios mío, y tu cuerpo aguanta». Lupe bajó la voz y se inclinó hacia adelante. Con los ojos muy abiertos examinó mi rostro y añadió: «Oye, tu cuerpo es tuyo. Si estás cansada, tienes que decirlo». «No es que esté cansada». Esas palabras llegaron hasta mi garganta, pero no salieron. En su lugar, mientras revolvía la salsa de los chilaquiles con el tenedor, dije otra cosa: «Estoy bien». Solo un poco sorprendida. Lupe me miró fijamente durante un buen rato. Era difícil engañar a una amiga de 30 años. Deshizo el cruce de brazos, suspiró y dijo en voz baja: «Tú otra vez, aguantando, ¿verdad? Después de 25 años, se te hizo costumbre. Aguantando de verdad». Esa palabra hizo que mi mano, que sostenía el tenedor, se congelara. Lupe pensaba que estaba soportando algo difícil. Su mirada sugería que mi esposo era demasiado intenso y yo estaba agotada. Pero lo que realmente estaba aguantando era otra cosa. Era la palabra «me gusta». A mis 54 años, admitir ese sentimiento hacia mi esposo, por alguna razón, mi boca no se abría. Mientras el plato de chilaquiles se enfriaba, Lupe me sirvió un vaso de agua y añadió en voz baja: «Oye, solo te voy a preguntar una cosa. ¿Y tú, cómo te sientes?». Levanté el vaso de agua y lo volví a dejar sobre la mesa. Esa noche, cuando volví a casa, Arturo estaba en la cocina preparando mole.
De la olla salía el aroma a chiles y especias, y en la mesa, 2 platos estaban servidos uno al lado del otro. Mientras comíamos, Arturo puso una pieza más de pollo en mi plato, y vi que sus dedos estaban manchados con la salsa. Mientras lavaba los platos, las palabras de Lupe resonaban en mi cabeza. Iba a decirle que hoy descansáramos. Si estás cansada, tienes que decirlo. Hoy quiero descansar. Solo tenía que decir esa frase. Arturo me hizo una seña para que nos sentáramos juntos en el sofá de la sala. Encendió la televisión, pero no podía concentrarme en lo que estaban dando. Hoy no. Estaba dándole vueltas a esas palabras en mi mente cuando la mano de Arturo comenzó a acariciar lentamente mi espalda. Mi mente pensaba una cosa, pero cuando la palma de Arturo pasó por el centro de mi espalda, mi cuerpo se inclinó primero hacia su mano. Mi hombro tocó su pecho, y su otro brazo rodeó mi cintura de forma natural. El sonido de la televisión se fue alejando, y los latidos del corazón de Arturo se hicieron más cercanos. Mi cuerpo es más honesto que yo. El cuerpo que no había mostrado ninguna reacción en 25 años, frente a este hombre se movía un instante antes que mi voluntad. Cuando los dedos de Arturo rozaron mi oreja, un escalofrío recorrió mi nuca. Al cerrar los ojos, hasta la sensación de estar sentada en el sofá se volvió borrosa. Sentía la espalda adolorida, pero en el momento en que el calor de Arturo me envolvió, ese dolor se desvaneció en la distancia. Cuando terminamos, Arturo me cubrió los hombros con la manta. Y de nuevo, dijo las mismas palabras. Perdóname. Acostados uno al lado del otro bajo la manta, mirando al techo, me armé de valor. ¿Por qué te disculpas? Arturo se giró para mirarme. Incluso en la oscuridad, pude sentir que su mirada vacilaba. Pasó un largo silencio. Es una costumbre, su voz sonó más grave de lo habitual. Quería preguntar más, pero Arturo se dio la vuelta, dándome la espalda hacia la pared, y sus hombros, visibles por encima de la manta, se tensaron ligeramente. Mirando su espalda, dudé si extender la mano o no, pero finalmente la retiré y cerré los ojos. Al día siguiente, por la mañana, recibí un mensaje de Lupe. Oye, ayer no respondiste mi pregunta. ¿Cómo te sientes tú? Miré la pantalla del teléfono durante un buen rato, pero sin responder, lo guardé en mi bolsillo. No sabía que la palabra «me gusta» podía ser tan difícil. Los días siguientes transcurrieron como de costumbre. 2 veces entre semana, 3 en fin de semana. Arturo seguía diciendo «perdóname», y yo seguía respondiendo «no pasa nada». Nada había cambiado, pero sus palabras «es una costumbre» no dejaban de resonar en mis oídos. Era el lunes siguiente. Una sesión de la mañana se canceló, así que tenía tiempo libre. La voz de Arturo dando instrucciones desde el salón principal me llegó, y caminé hasta el final del pasillo. Iba a detenerme frente a la puerta del salón, pero junto al tablero de anuncios, 2 voluntarias estaban de pie, conversando. No se dieron cuenta de mi presencia y continuaron hablando sin bajar la voz. Dicen que la primera esposa del maestro Arturo murió en un accidente de tráfico, ¿verdad? En un paso de peatones. Hace 6 años. Pero también he oído que ese día tuvieron una pelea muy fuerte. Que la señora salió sola de noche. Me quedé inmóvil en medio del pasillo, como si mis pies se hubieran pegado al suelo. Desde dentro del salón, escuché a Arturo decir, «Muy bien, ahora levanten los brazos». No podía conectar esa voz clara y enérgica con la historia que acababa de escuchar sobre la misma persona. Una de las voluntarias se giró y su mirada se encontró con la mía. Ambas se callaron, sonrieron torpemente y se marcharon. Regresé a mi oficina y me senté, pero no podía hacer nada. La exesposa de Arturo, accidente de tráfico, pelea de pareja. Esas palabras se dispersaban y se reagrupaban en mi mente una y otra vez. Arturo apenas había hablado de su exesposa. Una vez, antes de casarnos, mientras paseábamos, le pregunté al respecto, y su única respuesta fue, «Ella se fue primero». No pregunté más porque mi propia situación era similar. Pensé que era una forma de respeto no hurgar en las heridas del otro. Pero entonces, recordé el «perdóname», las palabras que decía después de cada vez, el cajón con candado, su hábito de salir a correr a las 5 de la mañana, la mirada desviada después de besarnos en el sendero. Todas esas cosas que, por separado, había atribuido a su personalidad, ahora parecían unirse en un solo hilo. ¿Será que su perdóname no es para mí? A la hora del almuerzo,
Cuando estaba a punto de salir por la entrada del centro, escuché una voz familiar desde el estacionamiento. «Mamá». Era Sofía. Había venido sin avisar. Llevaba una gabardina color beige y estaba apoyada en el borde de una jardinera. Sonreía, pero sus ojos no. «Sofía, ¿qué haces aquí?» «Vine a verte, mamá». «¿Ya comiste?» Nos sentamos una frente a la otra en una pozolería cercana. Sofía pidió pozole y yo añadí un plato de carnitas. Pero antes de empezar a comer, Sofía me miró fijamente durante un buen rato. Era una mirada calculadora. «Mamá, solo te voy a preguntar una cosa. Jimmy, ese señor estuvo casado antes, ¿verdad? ¿Qué le pasó a su primera esposa?» El vapor que subía del pozole me rozó la cara. Apreté el tenedor con fuerza. Él me dijo que ella se fue primero. Eso ya lo sé. Te pregunto cómo murió. La voz de Sofía era tranquila, pero sus ojos estaban fijos en un punto. Solo con esa mirada, supe que mi hija ya había investigado algo. Escuché que fue un accidente de tráfico. Hoy. ¿Hoy? ¿Te enteraste hoy? ¿Mamá?» Sofía dejó la cuchara sobre la mesa. «La verdad es que, antes de que te casaras, vine aquí una vez. Le pregunté a una señora que lleva mucho tiempo en el centro sobre él. Iba a decírtelo entonces, pero te veías tan feliz que no pude». Un breve silencio cayó sobre la mesa. Solo se escuchaba el ruido de los platos en la cocina del restaurante. Dicen que esa noche tuvieron una pelea. La esposa salió sola y tuvo el accidente en un paso de peatones. Sofía respiró hondo y puso su mano sobre la mía. «Mamá, yo estoy de tu lado. Eso no va a cambiar. Pero no quiero que vivas sin saberlo». Esta niña investigó en mi lugar. Mientras el pozole se enfriaba, no pude levantar la cuchara. Sofía tomó un trozo de carnita y lo puso en mi plato. Ese pequeño gesto me recordó a cuando yo era joven y le ponía comida en su plato, y sentí un nudo en la garganta. De regreso al centro comunitario, caminé sola. El sol de primavera se extendía oblicuamente sobre el asfalto, pero no sentía su calor. La cara de Arturo vino a mi mente. La cara de alguien que sonreía hasta que sus ojos desaparecían. Detrás de esa cara, había algo que había cargado solo durante 6 años. Esa verdad se posó sobre mi pecho como una piedra. ¿Este hombre me desea a mí, o solo quiere llenar un vacío? Pasé toda la tarde mirando el cielo desde la ventana de mi oficina. Por la noche, volví a casa. Arturo estaba en la cocina, preparando un caldo de pollo. Al escuchar mis pasos acercándose por detrás, se dio la vuelta y sonrió. Era la misma sonrisa de siempre, pero hoy no podía dejar de ver lo que había detrás. Mientras comíamos, Arturo me sirvió varias cosas. Cuando mi plato se vaciaba, se levantaba para servirme más arroz. Todo eso, hasta ayer, era cariño. Hoy, no podía distinguir si era cariño o penitencia. Después de lavar los platos, Arturo inclinó la cabeza hacia el sofá. Era una invitación a sentarnos juntos. «Hoy estoy un poco cansada». Fue la primera vez que pronuncié esas palabras. Vi cómo la mano de Arturo se detenía en el aire. Su mirada vaciló por un instante, pero rápidamente asintió y sonrió. «Claro. Descansa bien». Era la misma sonrisa de antes, pero el peso con el que llegaba a mi corazón era diferente. Fui la primera en ir a la habitación y me metí bajo las sábanas. Escuché a Arturo apagar la luz de la sala. Acostada en la cama cerré los ojos, pero no podía dormir. Habrá pasado 1 hora. Por la respiración profunda de Arturo, supe que se había dormido. Me moví inquieta bajo las sábanas y agudicé el oído. Escuché un sonido salir de la boca de Arturo. Estaba hablando en sueños. «¿Perdón?» «Incluso en sueños», decía la misma palabra. Y después salieron 3 sílabas más. «Elena». No era mi nombre. A la mañana siguiente, Arturo había preparado el desayuno y me estaba esperando. El vapor subía de la comida, y los chilaquiles estaban perfectamente servidos en el plato. Normalmente, me habría sentado y empezado a comer de inmediato, pero en el momento en que vi la mano de Arturo sobre la mesa, el murmullo de su sueño de anoche resucitó en mis oídos. «Elena». Esa palabra se erigía como un muro invisible sobre la mesa. Arturo, sin saber nada, me servía más caldo, y yo, con la cuchara en una mano sin fuerza, apenas revolví el plato antes de dejarla. «Isabel, ¿no tienes hambre?» «No, estoy bien». De nuevo, esas palabras. Arturo ladeó la cabeza, pero no preguntó más. Apenas pude terminar medio plato y me levanté de la mesa primero.
Llegué al centro comunitario y abrí la puerta de mi oficina. Iba a sentarme cuando mis ojos se detuvieron en una maceta sobre el escritorio. Era una pequeña planta que me habían dado en un evento del centro hacía un mes. Los pétalos de sus flores blancas estaban secos y amarillentos en los bordes. No recordaba cuándo fue la última vez que la había regado. La tierra estaba agrietada y separada de las paredes de la maceta. ¿Desde cuándo dejé de cuidarla? Levanté la maceta para moverla a la ventana, pero la volví a dejar en su lugar. Sentí que ya era demasiado tarde para regarla, y mis manos no se movían. A las 10 de la mañana, llegó una clienta, una mujer de unos 60 años. Apenas se sentó, comenzó a enrollar y desenrollar la correa de su bolso. Después de un largo rato, finalmente habló. «Señora consejera, nunca le he dicho nada a mi esposo». Hizo una pausa, y con la cabeza gacha, continuó. «¿Qué se le puede decir a una persona indiferente? Ni que me gusta, ni que no me gusta». Viví así 30 años. Mis dedos, que sostenían el bolígrafo, se congelaron. Pensaba que aguantar era vivir. Tomé mi bolígrafo, sonreí y asentí, pero tuve que morderme el interior del labio, probablemente porque estaba viendo una versión de mi antiguo yo. Cuando la sesión terminó, me quedé sola en la oficina vacía. Me recliné en la silla y miré al techo. La luz del fluorescente me lastimó los ojos y bajé la cabeza. Mi mirada se posó de nuevo en la maceta. La flor marchita, la tierra agrietada, una pequeña vida abandonada. Durante 25 años viví sin decir nada. Creía que aguantar era vivir y solo aprendí a callar. Incluso después de conocer a Arturo, nada había cambiado. Era una persona que no podía decir un simple «me gusta» y cubría todas sus emociones con un «estoy bien». Y a eso se le había sumado un nuevo miedo. ¿La persona que él ve soy yo o es esa mujer llamada Elena? Me levanté de la silla y me paré frente a la maceta. Toqué un pétalo seco con la yema del dedo, y con un crujido, se deshizo y cayó sobre el escritorio. Como esta flor, yo tampoco me he dado nada a mí misma. Alrededor de las 3 de la tarde, recibí una llamada de Sofía. Vi el nombre de mi hija en la pantalla y dudé un momento antes de contestar. «Mamá, no te llamo por lo de ayer. Solo quería escuchar tu voz». «Ah, estoy bien». La palabra salió de mi boca por reflejo, sin tiempo para pensar. Al otro lado de la línea, escuché a Sofía tomar aire. «Mamá, tú estoy bien. ¿Es un estoy bien de verdad?» Mi corazón dio un vuelco. Mi hija de 26 años estaba dudando del «estoy bien» de su madre. Apreté los labios y luego los abrí. «Mamá, yo estoy de tu lado». La voz de Sofía era suave pero clara. «Habla cuando quieras hablar. Esperaré hasta entonces». «Sí». Después de colgar, dejé el teléfono sobre el escritorio. Cuando la pantalla se apagó, mi rostro se reflejó en el cristal negro. Tenía los ojos enrojecidos y los labios apretados. Esa noche Arturo se acercó a mí. Bajo las sábanas, su mano rodeó mi hombro. Normalmente, ese contacto me habría hecho cerrar los ojos, pero esta vez no hubo reacción. Sentía las yemas de sus dedos sobre mi piel, pero en mi mente resonaba otro nombre. «¿Esta mano me está tocando a mí?», quería preguntar. «¿Quién es Elena? ¿Me estás viendo a mí?». La pregunta subió a mi lengua y se disolvió. Mientras tanto, los labios de Arturo descendieron lentamente por mi cuello. Se detuvieron un momento sobre mi clavícula y al pasar por el interior de mi omóplato, una corriente eléctrica recorrió mi espalda. Intenté apartarlo. Decirle, «hoy no, estoy cansada». Solo era una frase. Pero cuando la palma de Arturo bajó más allá de mi cintura y rodeó mi cadera, mis propias caderas se levantaron primero. Mi cabeza y mi cuerpo se movían por separado. Mi mente dudaba de su sinceridad, pero mi cuerpo, sin que yo me diera cuenta, abría sus puertas hacia su calor. Los dedos de Arturo recorrieron lentamente el interior de mi muslo. Cada lugar que tocaban se sentía arder. Mi respiración se aceleró y mi visión se estrechó. Una fuerza increíble para un hombre de 60 años levantó mi cintura y yo me aferré a los hombros de Arturo con ambas manos. Apreté los dientes con fuerza, pero un sonido escapó desde el fondo de mi garganta. A esta edad, hacer estos sonidos. Algo más fuerte que la vergüenza brotaba desde mi interior. El sudor perlaba la frente de Arturo, y cuando una gota cayó sobre mi clavícula, se me erizó la piel. Cuando sentí que estaba húmeda, antes de que pudiera pensar en la vergüenza,
Arturo suspiró junto a mi oído y pronunció mi nombre. Isabel. No era Elena. Era claramente mi nombre. En el instante en que esas 3 sílabas llegaron a mi oído, mi mente, llena de dudas, se quedó en blanco. El abrazo de Arturo se estrechó, eliminando cualquier espacio entre nosotros, y mis uñas se clavaron en su espalda con fuerza. Mi espalda se arqueó como un arco, y luego descendió lentamente. Cuando terminó, tardé mucho en recuperar el aliento. Sentía que el techo giraba lentamente y el sudor de nuestros brazos, extendidos uno al lado del otro sobre las sábanas, se evaporaba. Arturo tomó mi mano. Y de nuevo, dijo las mismas palabras. Perdóname. De la misma boca que acababa de llamarme Isabel, salía de nuevo la palabra perdóname. La distancia entre esas 2 expresiones era tan grande que sentí un vacío en el centro de mi pecho. No respondí. No salieron las palabras, no pasa nada, ni, no tienes por qué disculparte. Sentía que si abría la boca, la pregunta, ¿quién es Elena?, saldría a borbotones. Así que apreté los dientes y me giré hacia la pared. Pasó 1 hora y no podía dormir. Por la respiración de Arturo, supe que estaba dormido, pero yo, bajo las sábanas, solo miraba la oscuridad con los ojos abiertos. El abismo entre el cuerpo que se había derretido en sus brazos y la mente que ahora se endurecía con la duda me ahogaba. Me levanté silenciosamente, apartando las sábanas. Caminé de puntillas por el pasillo hacia la sala. La puerta del estudio estaba ligeramente abierta. La luz de la luna, entrando por la ventana sin cortinas, se extendía por el suelo, iluminando la parte inferior del escritorio. El candado brillaba débilmente a la luz de la luna. Me deslicé por la rendija de la puerta. El aire frío se coló bajo mis pies descalzos. A través de la ventana, la luna de finales de marzo iluminaba la estantería. Sombras plateadas se proyectaban sobre los libros de educación física de Arturo. Intenté sacar un delgado libro de ensayos del extremo derecho de la estantería, pero al hacerlo, arrastré los libros de al lado. 4 o 5 libros, desequilibrados, cayeron al suelo como fichas de dominó. Me arrodillé apresuradamente para recogerlos. En ese momento, escuché un pequeño sonido metálico desde el hueco entre la estantería y la pared. Metí la mano y sentí algo frío en la punta de mis dedos. Al sacarlo, era una pequeña llave. La puse en la palma de mi mano y la examiné. Estaba vieja y sin brillo, pero no oxidada. Mientras la hacía girar bajo la luz de la luna, recordé la escena de nuestro primer día en la casa. El cajón con candado. El rostro de Arturo, con su mirada vacilante diciendo, «Eso es viejo, no te preocupes». Bajé la vista hacia el escritorio. El candado brillaba débilmente en la oscuridad. ¿Debería abrirlo? ¿Estaba bien abrir en secreto el cajón de mi esposo? Mis manos se detuvieron. Pero algo más fuerte me impulsaba. El nombre que salió de su sueño. El repetido, «Perdóname». La historia que escuché en el pasillo del centro comunitario sobre esa noche. Vivir sin saber o saber, en ese momento, no podía decidir qué me daba más miedo. Inserté la llave en el candado. Con media vuelta, se abrió con un ligero clic. Al tirar del cajón, no había mucho dentro. Una vieja pluma estilográfica, un par de sobres doblados y un diario de tapa negra. Saqué el diario y lo puse sobre mis rodillas. La tapa estaba desgastada, con los bordes blanquecinos. Una banda elástica lo rodeaba, pero estaba tan estirada que ya no cumplía su función. Quité la banda y abrí la primera página. Apareció la caligrafía de Arturo. La fecha era de hace 6 años. Las primeras páginas describían una vida normal. Notas sobre hacer ejercicio por la mañana, dar clases de educación física en la escuela y cenar con Elena. La letra era pulcra y el espacio entre las líneas, regular. Elena. El nombre que había salido de su sueño vivía en la escritura de Arturo. Pasé una página, luego otra. Las estaciones cambiaban, las fechas se acumulaban, pero en una página, mi mano se detuvo. La caligrafía había cambiado, letras torcidas que se salían de las líneas, trazos que parecían haberse detenido y reanudado. El papel estaba arrugado, como si algo húmedo se hubiera secado sobre él, manchando las letras. Peleamos. Le grité que ni siquiera me preparara la cena. Elena cerró la puerta y se fue. 2 horas después, llamó el hospital. Después de leer esa línea, no pude pasar la página.
Mis dedos se quedaron congelados sobre el papel. Las palabras de Sofía en la pozolería se superpusieron. Pelea de pareja, salir sola de noche, paso de peatones. Cada letra aparecía nítidamente ante mis ojos, y luego se desvanecía. Pasé a la siguiente página. Debí haberla tomado de la mano ese día. Solo esa línea. El resto estaba en blanco. Un gran espacio vacío seguía a esa frase. Unas páginas más adelante, la escritura reaparecía. Sueño todos los días. Sueño que Elena abre la puerta principal y se va. Yo estoy sentado en el sofá, solo mirando. Podría alcanzarla si extendiera la mano, pero no lo hago. Cuando despierto de ese sueño, son las 4 de la madrugada. Sentí que el centro de mi pecho se partía en dos. Esa era la razón por la que salía a correr a las 5 de la mañana, porque si dormía, soñaba. Porque en el sueño, su esposa fallecida, cerraba la puerta y se iba. Tenía que estar despierto para no ver esa escena. Ahora entendía por qué su mano temblaba al atarse los tenis. No volveré a soltarla. Tras esa frase, seguían más páginas en blanco. Unas páginas más adelante, cerca del final, la caligrafía cambiaba de nuevo. A diferencia de las letras desordenadas de antes, esta era clara y firme. Era reciente. Isabel. No quiero soltar su mano. Mi nombre. No Elena, sino Isabel. Mis manos, que sostenían el diario, perdieron la fuerza. El diario se deslizó de mis rodillas y, al bajar la cabeza, mi visión se volvió borrosa. Todo encajaba. La mano que apretaba con tanta fuerza era porque no podía permitirse soltarla. Las 2 veces entre semana, las 3 en fin de semana, era porque quería confirmar que esta persona estaba aquí. Y el perdóname que repetía cada vez, no era para mí. Era la palabra que no pudo decir durante 6 años a la persona que no regresaría, y la decía, teniéndome a mí a su lado. Y la última página. Él no se había detenido en Elena. Escribió mi nombre. Entre la culpa y el amor, este hombre también estaba dando un paso adelante. Él también tenía miedo. En el momento en que ese pensamiento me golpeó, me vi a mí misma. Abracé el diario contra mi pecho. La textura áspera de la tapa tocó mi piel, y el peso del papel con la escritura de Arturo se sintió más pesado de lo que esperaba. Con la cabeza gacha, lloré en silencio. Las lágrimas caían de mi barbilla, mojando el diario. La luz de la luna que llenaba el estudio se fue desvaneciendo poco a poco. ¿Cuánto tiempo pasó? Cerré el diario e intenté volver a ponerle la banda elástica cuando escuché pasos detrás de mí. Me giré. Arturo estaba de pie en la puerta del estudio. Su mirada se detuvo en el diario sobre mis rodillas. De pie en la puerta, no entró ni un paso. Con la oscuridad del pasillo a su espalda, no podía ver bien su expresión. Entre yo, en el estudio iluminado por la luna, y Arturo, en la oscuridad, el silencio se erigió como un muro. «¿Lo viste?», dijo Arturo primero. Sentí un ligero temblor al final de su voz. «Sí», respondí, mirando el diario. No podía levantar la cabeza. Una mezcla de pena por Arturo y alivio por saber la verdad me impedía decidir qué cara poner para mirarlo. Arturo entró lentamente en el estudio, se apoyó en la pared y se dejó caer al suelo. Sentado, con las rodillas levantadas y las manos sobre ellas, miraba el suelo. Su figura se recortaba claramente bajo la luz de la luna. Después de un largo rato sentado así, Arturo comenzó a hablar. Cada palabra que pronunciaba parecía como levantar una pesada piedra. ¿Sabes por qué peleamos ese día? Negué con la cabeza. Fue por la cena. Le dije que no quería la cena que Elena había preparado. Tuve un mal día en el trabajo y le grité que no me preparara nada. Las manos de Arturo, sobre sus rodillas, se cerraban en puños y se abrían repetidamente. Elena no dijo nada y fue a la entrada. Escuché el sonido de sus zapatos, pero yo estaba sentado en el sofá y ni siquiera me di la vuelta. Arturo levantó la cabeza y miró al techo. Su nuez se movió visiblemente. 2 horas después, llamó el hospital. Un paso de peatones. No pudo seguir hablando y se calló. En el estudio, solo se escuchaba la respiración agitada de Arturo. Yo, con el diario abrazado contra mi pecho, me moví de rodillas hacia Arturo. Al acercarme, vi que las puntas de sus dedos, apretados en un puño, estaban blancas por la presión. Ese perdóname, que digo, continuó Arturo, mirando al suelo. Es la palabra que quería decirle a Elena.
por gritarle, por decirle que no me preparara la cena, por no darme la vuelta cuando la puerta se cerró. Tenía que disculparme, pero la persona a quien decírselo ya no estaba. Se me hizo un nudo en la garganta. Ya sabía que su perdóname no era para mí, pero escucharlo directamente de su boca me partió el corazón. Tenía que asegurarme de no soltar la mano. Por eso te la agarraba tan fuerte, Isabel. Arturo me miró por primera vez. Quería confirmar una y otra vez que estabas aquí. Esa era la sombra que vi en su mirada después del beso en el sendero. El peso de 6 años, oculto tras una sonrisa, había estado arrastrando su mirada incluso entonces. Bajo la luz de la luna, los ojos de Arturo estaban húmedos. El agua acumulada en los ojos de un hombre que había vivido 60 años parecía luchar por no caer, y sus párpados temblaban finamente. Ahora era mi turno. Arturo, yo también tengo algo que no te he dicho. Dejé el diario en el suelo. Con las manos vacías, no sabía dónde ponerlas. Las puse sobre mis rodillas y las quité repetidamente. Durante 25 años, viví sin decir nada. Ni que me gustaba, ni que no me gustaba. Pensaba que aguantar era vivir. Tomé aire. Mi corazón latía con fuerza. Pero, Arturo, a mí me gustaba. Mi voz se quebró. No quería rechazarte, porque me gustaba demasiado. Mis labios temblaban. Sentí que si me detenía, no podría volver a hablar, así que dejé que temblaran y continué. Pero me daba miedo decirlo. Sentía que si decía que me gustaba, esta felicidad desaparecería. Y anoche, cuando escuché el nombre de Elena, no sabía si me estabas viendo a mí o a ella, y por eso mi boca no se abría. La mirada de Arturo vaciló. Abrió la boca y la volvió a cerrar. Dije su nombre, ¿en sueños? Pasó un breve silencio. Arturo se cubrió la cara con ambas manos y luego las bajó lentamente. Sus ojos, visibles entre sus dedos, estaban enrojecidos. Tengo algo que decirte, Isabel. Arturo me miró directamente a los ojos. El sentimiento de culpa hacia Elena lo llevaré toda la vida. Es algo que debo cargar. Pero tú, Isabel, no eres su reemplazo. Su voz era grave, pero clara. Cuando tomo tu mano, estoy tomando la mano de Isabel. Esa frase me llegó al centro del corazón. Las lágrimas rodaron por mi barbilla, pero no las sequé. Era extraño llorar y sonreír al mismo tiempo, pero en ese momento no había otra expresión que pudiera hacer. ¿Te gustaba?, preguntó Arturo. Sí, me gustaba mucho. El estudio se quedó en silencio. Aparte de nuestras respiraciones y el sonido del viento afuera, no se oía nada. Arturo se levantó primero y me tendió la mano. La tomé y me levanté. Fuimos a la sala y nos sentamos en el sofá. Arturo fue a la cocina y puso agua a calentar. Poco después, 2 tazas de té de manzanilla caliente estaban sobre la mesa, y el vapor blanco que se elevaba llenaba suavemente el espacio entre nosotros. Pasó un tiempo en el que bebimos té en silencio, pero ese silencio era de un tipo completamente diferente al de antes. Yo también debí haber hablado, dijo Arturo en voz baja, dejando su taza. En lugar de solo decir, perdóname, debí explicar por qué. No tienes que disculparte. A mí también me gustaba. Cuando el calor de las tazas de té comenzó a disiparse, Arturo extendió la mano con cuidado. Esta vez era diferente. No la apretó como antes, sino que la dejó sobre la mesa, con la palma hacia arriba. Una mano que esperaba, que podía ser tomada o no. Fui yo quien tomó esa mano y la atraje hacia mí. Por primera vez, fui yo la que dio el primer paso. Me levanté del sofá, me acerqué a Arturo, y su brazo rodeó mis hombros. Cuando mi frente tocó su pecho, sentí los latidos de su corazón. Ni rápidos ni lentos, el corazón de una persona viva. Gracias, dijo Arturo. En lugar de perdóname, fue la primera vez que dijo esa palabra. A la mañana siguiente, al abrir los ojos, la luz del sol entraba por la ventana. Arturo dormía a mi lado. Eran más de las 5 de la mañana, y era la primera vez desde que nos casamos que no había salido. Su mano, dormida, sostenía la mía, pero esta vez no la apretaba. Estaba ligeramente posada sobre la mía, como para confirmar que estaba allí. Jamás soñé que a esta edad volvería a sentir algo así. Fui a la sala y llamé a Sofía. Eran las 7 de la mañana, pero contestó de inmediato. Mamá, ¿qué pasa? Qué raro que me llames tú primero. Sofía, Jimmy, estoy feliz. Al otro lado de la línea,
Sentí que Sofía se quedaba sin palabras por un momento. ¿Feliz por qué? Simplemente. Estoy feliz últimamente. Tras un breve silencio, escuché la risa de Sofía. Era una risa que llevaba un soplo de alivio. Mamá, si estás tan feliz, dímelo siempre. Sí. Y mamá, sobre la historia de ese señor, Sofía tomó aire y bajó la voz. Sobre su esposa fallecida. Ayer me dijiste que le preguntaste. Sí. Es una persona con una herida en el corazón. Tanto tú como él. La voz de Sofía se adelgazó por un momento y luego volvió. Si tú eres feliz, yo también lo soy. Eso no ha cambiado. Después de colgar, me quedé de pie junto a la ventana de la sala, mirando hacia afuera durante un buen rato. El sol de primavera iluminaba las bugambilias del jardín del edificio, y el cielo, visto a través de la ventana, estaba más despejado que nunca. Al darme la vuelta, Arturo estaba poniendo la mesa. El guisado burbujeaba en la estufa. Los huevos a la mexicana estaban perfectamente servidos en un plato, y las manos de Arturo, mientras ponía la salsa en un pequeño tazón, se movían con destreza. El olor a tortillas calientes que salía de la cocina se extendía hasta la sala, y al olerlo, sentí un nudo en la garganta. Me senté al otro lado de la mesa. Recordé las mañanas de hace 3 meses, cuando comía sola mirando el asiento vacío de enfrente. En ese lugar, que se sentía vacío incluso cuando mi exesposo estaba, ahora estaba sentado este hombre. Antes de tomar la cuchara, Arturo extendió la mano sobre la mesa, la palma hacia arriba, reposando tranquilamente junto a su plató. Era la misma forma en que me la había ofrecido anoche en el estudio. Fui yo quien la tomó primero. Vi cómo los ojos de Arturo se agrandaban ligeramente. Abrió la boca a medias, la volvió a cerrar, y luego, mientras las arrugas se formaban alrededor de sus ojos, sonrió. ¿Por qué? ¿No puedo tomarla yo primero?, le pregunté con una sonrisa. Arturo negó ligeramente con la cabeza y acarició el dorso de mi mano con su pulgar. No era la mano que apretaba con fuerza como antes, sino una mano que envolvía suavemente. Pero en esa ligereza había un peso. Era completamente diferente a la mañana de hacía 10 días. Entonces, era una mano que agarraba por miedo a perder. Ahora, era una mano que sostenía porque estábamos juntos. Esa mañana, aprendí que cuando el significado cambia, hasta la sensación es diferente, aunque la mesa, la persona y la mano sean las mismas. Después de lavar los platos, nos sentamos uno al lado del otro en el sofá. Arturo, de forma natural, pasó su brazo por encima de mis hombros, y yo me incliné hacia su abrazo. Al apoyar mi oído en su pecho, escuché los latidos de su corazón. Ni rápidos ni lentos, el pulso de una persona viva. Simplemente, estoy feliz. Esa frase era suficiente. La música de la televisión y los latidos de Arturo se mezclaban, llenando la sala. La luz del sol de primavera se colaba por las cortinas, dibujando cálidas rayas sobre el sofá. «Tus pies están fríos», dijo Arturo, poniendo mis pies sobre los suyos. A través de los calcetines, su calor se filtró en el dorso de mis pies, y esa pequeña calidez subió por mis tobillos hasta mis rodillas. «Tus pies siempre están calientes», dije riendo. Arturo me acarició el cabello una vez. Esa tarde, de camino al trabajo, al pasar por una florería, me detuve. Entre las macetas expuestas, una flor blanca llamó mi atención. Era del mismo tipo que la que se había marchitado en mi escritorio. Escogí una pequeña maceta y, mientras la señora de la tienda la envolvía, toqué con el dedo un nuevo brote que surgía de la tierra. Al llegar a la oficina, quité la maceta marchita y puse la nueva sobre el escritorio. Llené una botella con agua y la vertí lentamente sobre la tierra. La tierra seca absorbió el agua y su color se oscureció. También me di agua a mí misma. Me senté y miré por la ventana. Quitar la flor marchita solo me llevó unos minutos, pero el tiempo que la había abandonado fue mucho más largo. Mi corazón era igual. El tiempo que lo abandoné fue largo, pero decidir darle agua no tomó tanto tiempo. Le respondí a Lupe. A la pregunta de hace unos días. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? Le escribí solo 3 palabras. Soy muy feliz. Después de enviarlo, dejé el teléfono sobre la mesa. No pasaron ni 10 segundos cuando llegó su respuesta. Oye, por fin, te tardaste 30 años en decir esa frase, de verdad. Me reí. Hacía tanto tiempo que no me reía a carcajadas que ni siquiera lo recordaba.
Por la noche, al volver a casa, Arturo me estaba esperando en la entrada. Al entregarme las pantuflas y tomar mi bolso, su imagen se superpuso con la del primer día que lo vi en el centro comunitario. Un hombre de espalda recta que sonreía hasta que sus ojos desaparecían. Este hombre también tuvo madrugadas en las que tuvo que salir corriendo al despertar de un sueño, y noches en las que llamó a un nombre que no regresaría. Y aún cargando con todo eso, era el hombre que había decidido tomar mi mano, y ahora me entregaba las pantuflas en la entrada. ¿Fue fácil el amor que empecé de nuevo a los 54 años? No. Me tomó mucho tiempo decir una simple palabra como, me gusta. Pero ¿saben qué? No era demasiado tarde. Si me gusta, digo que me gusta. Si no me gusta, digo que no me gusta. Ahora hablo. No sabía que era algo tan difícil. Y tampoco sabía que era algo tan reconfortante. Esta mañana, Arturo volvió a tenderme la mano. Yo, sonriendo, tomé esa mano. Para ustedes que me escuchan, ¿qué tal si también intentan decir una sola palabra? Si les gusta, digan que les gusta. Si lo extrañan, digan que lo extrañan. Esa sola palabra es más difícil de lo que piensan, pero también es más cálida de lo que imaginan. Gracias por escuchar esta larga historia hasta el final.